Buen día, profesor. Esta es la presentación del desarrollo de nuestro trabajo del diseño de la caja reductora de velocidad, en la que tenemos la situación problemática que se requiere diseñar un reductor de velocidad por engranajes para una marmita mezclador de resina polimérica disuelta en solvente que se usará para fabricar envases plásticos de PVC. El mezclador consume en la carga una potencia de 30 HP y solo se dispone de un espacio de 600 por 600 milímetros y una altura de 800 milímetros para ubicar la caja reductora. La velocidad de salida necesaria para mezclar una resina debe ser cercana a 150 RPM para tener una buena homogenización del material. Por ello, planteamos el concepto de solución, que se tendrá como propulsor o motor eléctrico con un giro continuo de 900 RPM que se conectarán a la entrada de la caja reductora. Con el valor de giro de la entrada y el necesario de la salida, se determina la relación de transmisión que tendrá la reductora. En este caso, la relación será de 6:1. Para mayor simplicidad en el maquinado y cálculo, se utilizarán engranajes rectos como transmisores de giro, contando con 3 ejes que permitirán la utilización de 2 pares de engranajes. Para iniciar con el cálculo de engranajes se debe determinar su módulo, que con esta gráfica que se visualiza en la parte izquierda, conociendo los datos de giro en RPM y la potencia a la cual el sistema va a estar funcionando, se puede determinar que el módulo utilizado para ambos casos va a ser de valor 4. En el primer par de engranajes, los números de dientes de rueda de piñón son de 42 y 21 dientes respectivamente, lo cual nos da una reducción de 2:1. Y para el segundo par de engranajes, los números de dientes de rueda de piñón son 63 y 21 respectivamente. Ello nos proporciona una reducción de 3:1, que de manera conjunta al primer par de engranajes nos da la reducción de 6:1 necesaria para el desarrollo de la situación problemática. Para el cálculo de ejes, siguiendo la normativa ASME, tenemos la siguiente fórmula, que nos va a indicar el diámetro mínimo recomendado para la utilización de estos ejes. En el eje primario o el eje de entrada, tenemos el diámetro mínimo calculado de 32.054 milímetros, pero el diámetro seleccionado pasaría a ser de 35 porque nos regiríamos con las medidas estandarizadas de diámetros internos de rodamientos, que van de medidas de 5 en 5. Por ello, se pasa a la siguiente medida, que es de 35. En el eje intermedio tenemos el resultado de un diámetro mínimo calculado de 40.335 milímetros. Aunque sea por poco, el diámetro siguiente, correspondiente a la medida estandarizada de rodamientos, es de 45 milímetros, por lo que se selecciona utilizar ese diámetro. Y para el eje final de salida, el diámetro mínimo calculado es de 58.166 milímetros, por lo que el diámetro seleccionado será de 60 milímetros. Estos diámetros serán los que se utilizarán para considerar el uso de los rodamientos, que pasa a ser explicado a continuación. Para el cálculo de los rodamientos se utilizaron las siguientes fórmulas vistas en pantalla. Y además de eso se utilizó el catálogo de rodamientos de SKF Explorer. Para el eje inicial de diámetro 35 se eligió el rodamiento de código 6207 que tiene un diámetro de 35 milímetros interno y 72 milímetros el diámetro externo. Después de aplicar un DLC al eje y a las fuerzas que implican en este, se nos dio que la fuerza radial equivalente es de 2.98 kilonewtons. El L10 nos dio 27.45 millones de revoluciones. Y con ese dato podemos hallar el LH, que es la duración necesaria en horas, dándonos así un resultado de 508.33 horas. Y posteriormente procedimos a hallar el LNEC, que es la duración necesaria en millones de ciclos, a la cual nos arrojó un dato de 27.44 millones de ciclos, siendo así que el L10 es mayor a la duración necesaria en horas. Por lo tanto, el rodamiento garantiza la capacidad de la carga nominal, por lo que satisface el sistema. Ahora procedemos con el cálculo del factor de seguridad. Para eso, utilizando el catálogo, obtenemos el C0 y el P0 es la fuerza radial equivalente. Y nos saldría un dato de 1.7 que es mayor al factor de seguridad recomendado, que para los rodamientos en rotación normales de bolas es de 1, por lo tanto es mayor
y el rodamiento cumple con el factor de seguridad. Ahora, para el eje intermedio, elegimos el rodamiento 6009-2Z. La fuerza equivalente para este rodamiento sería de 10.73 kN. La duración del rodamiento sometido a una carga sin que ocurra una fatiga superficial en un tiempo menor a 1.000.000 de ciclos, o en este caso L10, sería 8.73 millones de revoluciones. Y con ese dato podemos hallar la duración necesaria en horas, la que nos salta un 323.33 horas. Luego hallamos la duración necesaria en millones de ciclos, que nos da un 8.72 millones de ciclos. Por lo tanto, el L10, que nos dio 8.73, es mayor al L necesario, que es la duración necesaria en millones de ciclos. Por lo tanto, cumple con la capacidad de carga nominal y satisface al sistema. El cálculo de factor de seguridad nos arroja que es de 1.36, siendo mayor al factor de seguridad recomendado, por lo tanto cumple. Y para el eje final se eligió el rodamiento 6312M, cuyo diámetro es de 60 y posee un diámetro externo de 130 milímetros. La fuerza radial equivalente para el eje final sería de 32.2 kilonewtons. La duración del rodamiento sometido a una carga sería de 18.5 millones de revoluciones. La duración necesaria en horas sería de 2055.5 horas. Y la duración necesaria en millones de ciclos sería 18.49 millones de ciclos. Por lo tanto, el 10 es mayor a el necesario, cumpliendo con la capacidad de carga dinámica nominal. El cálculo de factor de seguridad nos arrojaría un 1.61, siendo mayor al factor recomendado, que ya mencionados es 1, por lo tanto cumple. Muy buena, profesor. Soy el alumno Cristian Guzmán Guamán y continuando con la parte de exposiciones, yo voy a hablar sobre el tema de los pernos. Para esta oportunidad se determinó un tornillo M12 por el diámetro que requiere los agujeros de la tapa. Hemos escogido la clase 8.8 porque son tornillos de alta resistencia, de 800 newton milímetro cuadrado de resistencia a la tracción y de resistencia a la fluencia de 640 newton milímetro cuadrado. Y para este gráfico de la clase de resistencia, vamos a hallar la zona elástica que puede soportar el perno antes de que se deforme o pueda fallar por flexión, por corte, por tracción o por aplastamiento. Para el límite de los pernos, eh, antes de que se deformen, sería el cálculo del material, que lo vamos a hallar siempre con la fórmula de resistencia a la fluencia entre el factor de seguridad, que en este caso nos daría 320 newton milímetro cuadrado. Y como indicando en la parte de la gráfica, una vez que pasa esta parte de la zona elástica, podemos ver claramente que el tornillo puede fallar por múltiples razones o en tal caso llegar a romperse. Volviendo al tema sobre los pernos, primero lo que vamos a hallar es la fuerza que interactúan en el perno. Para el primer cálculo hemos hallado la presión. Hemos utilizado la densidad del aire, la gravedad y la altura de la caja reductora. Y nos dio un resultado de 2,73 newton milímetro cuadrado. El área transversal de la caja reductora nos dio el resultado. Y vamos allá a la fuerza, que nos da 0,544964 newton. Y continuando para allá el número de tornillos que necesita nuestra caja reductora, hemos hallado el área transversal, que sería el diámetro del tornillo al cuadrado por pi entre 4, y nos dio como resultados 113.097 por 10 a la menos 6,
el factor permisible, que sería la resistencia de fluencia entre factor de seguridad, que nos da 320 milímetros cuadrados, y en este lado hemos hecho el número de tornillos, que nos da como resultado mayores o iguales a 15, y para el caso de nuestra caja reductora vamos a utilizar 16 tornillos. Muy buenas, profesor. Soy el alumno Cristian Guzmán Guamán, y en esta oportunidad voy a hablar sobre tolerancias para agujeros, ejes y rodamientos. Hemos utilizado esta tabla mostrada en clase y hemos tomado como referencia los ejes bases. ¿Por qué? Porque cumplen con las aplicaciones indicadas en este texto. Para nuestro eje menor, que es de 35 milímetros, sus revoluciones de giro son de 900 RPM. Es por eso que vamos a tomar el D9, H9. Y para los dos otros ejes, que es de 45 milímetros y 60, hemos utilizado el F8H7 porque son menores a 600 revoluciones por minuto. Tomando como ejemplo el eje de 35, una tolerancia de agujero de 9 y una tolerancia de eje H9. Y es de 900 revoluciones por minuto. Como podemos visualizar en esta parte de la tabla de tolerancias que se miden en micrómetro, podemos visualizar que para este rango de valores, nuestro diámetro del eje está entre este intervalo, y con una calidad de 9 que lo obtenemos de aquí, del eje base, tanto como para agujero base. Podemos visualizar que nos da un valor de 62 micrómetro. Y en la parte de posiciones relativas podemos visualizar que para agujeros en 35 milímetros T9 y para ejes de 35 milímetros H9. Y para la parte de rodamientos podemos visualizar que para los tres tipos de rodamientos se rigen bajo la tolerancia de P6 de SKF, y podemos visualizar en estas dos tablas que especifican sus medidas. Para nuestro eje de 35 milímetros podemos ver que las tolerancias se indican en esta parte, y para aro interior y tanto como para aro exterior. Muchas gracias. En este caso hablaremos de las chavetas utilizadas en el proyecto. En el primer caso presenta un diámetro de 35, el segundo caso un diámetro de 45 y el tercero un diámetro de 60. Para ello utilizamos la tabla en la cual a través del diámetro nos permite hallar su base y altura. El primer caso de 10.8, el segundo caso de 14 por 9 y el tercer caso de 18 por 11. La longitud fue establecida con la otra tabla en la cual utilizamos nosotros la longitud mínima para poder calcular el esfuerzo constante y el esfuerzo de compresión y ver que estos parámetros no sean mayores del material seleccionado para que no presente fallas. El material seleccionado es el acero CK45, el cual presenta un recocido en los tres casos y sus diámetros varían de 16 a 100, en el primer caso de 35, 45 y 60, presentarían un límite de fuerza de fluencia de 340 y una resistencia a la tracción de 650 a 750 newtons sobre milímetro cuadrado en los dos casos. Y esos valores fueron encontrados a través de la falla de corte y la falla de compresión, como presenta en la tabla, de cada eje respectivamente. Podemos evidenciar que estos valores son menores a los del acero CK45. Por ello, esto permitirá que las chavetas cumplan su función sin ser gastadas, sin presentar fallos, y puedan realizar esa transferencia de potencia y revoluciones de manera perfecta. En el caso de los planos, en este momento me tocó a mí exponer sobre el piñón número 1, el cual recibe la potencia del motor eléctrico de 30 HP a través del eje, que presenta un diámetro de 35, el cual está marcado
y unido a través de una chaveta que viene a ser de 10 por 8 con la longitud mínima. Este engranaje presenta un diámetro primitivo de 84, al igual que un módulo de 4. Además, el esfuerzo flexionante de este piñón viene a ser 385, con lo cual en la tabla presenciada de AGMA podemos ver que presenta una dureza de 400 grines. Y esto es convertido a Rodwell C, viene a ser unas 40, por lo cual el material seleccionado viene a ser un IC 4150 para el piñón número 1, el cual les estoy mencionando. Además cuenta con 21 dientes. Este número fue seleccionado para poder hallar las revoluciones que viene a ser de 900 HPI y reducirlas a la rueda que tiene 42 dientes, de reducirla en una relación de 1 a 2. Esa fue la finalidad de escoger el número de dientes de 21 a 42, al igual que es un número impar a un número par. Gracias. Muy buena, profesor. Soy el alumno Cristian Gómez Guamán. Voy a hablar sobre características, especificaciones de los ejes. Como podemos visualizar en pantalla, podemos ver al eje inicial, que es de 150 revoluciones por minuto y tiene una medida de 35 de diámetro. Hemos obtenido este valor porque hemos utilizado la fórmula de la ACME. Para este eje hemos utilizado el material acero SAE 4140 por su uso en motores y transmisión de potencia. Para la vista frontal que podemos visualizar, tiene un largo de 514 milímetros y también consta de una chaveta que tiene de largo 22 milímetros por 10 de ancho y un espesor de 5.17. Y también podemos añadir a esto que hemos utilizado 2 ejes más para nuestro proyecto de caja de transmisión y podía diferenciarse por el diámetro que hemos obtenido en cada uno de estos ejes, que es de 35 de diámetro, 45 y 60. Muchas gracias. Ahora voy a pasar a explicar el plano de la rueda final, en que cuenta con un módulo de 4. Tiene un número de dientes de 63. El diámetro primitivo es de 252. Como podemos observar en las vistas isométricas del plano, podemos observar que tiene un ancho de 80 milímetros y el diámetro interno por donde pasa el eje es de 60. Además, cuenta con un canal para la chaveta de 18 milímetros de ancho y 3.8 de alto. Asimismo, el espesor del diente es de 6.283. Tiene un paso circular de diente de 12.56 y un diámetro exterior de 260 y un diámetro del fondo de 242. La longitud del diente es de 40 milímetros. El radio del pie del diente es de 1.2. La distancia que existe entre la rueda y el piñón es de 168 milímetros. Asimismo, el adendum es de 4 milímetros. El adendum o pie del diente es de 1 milímetro. La profundidad del diente es de 9 milímetros. Y el ángulo de presión es de 20 grados. Y eso sería todo, gracias. La carcasa en general está compuesta por dos partes iguales, una superior e inferior. Para su descripción podemos utilizar el siguiente plano, en los cuales tenemos vista de planta, vista lateral y vista posterior. En la vista posterior, que está debajo de la vista isométrica,
Se visualizan el ancho total, que es de 574 milímetros, y la altura parcial, que es de 170, considerando que por sobre esta va a ir una parte igual, que sería la función de tapa. La altura total del mecanismo es de 340 milímetros. En esa misma vista se puede observar en las canaletas a modo de base, tiene un ancho de 30 milímetros y una altura de 10 milímetros. Esto supondría la base que puede ser utilizada para fijarla, puede ser a una mesa de trabajos o sobre otro mecanismo a la caja reductora. Luego pasamos a la vista superior. Aquí se visualizan 16 agujeros, 4 por cada lado, de medida 12 milímetros de diámetro. Estos agujeros son destinados para la utilización de pernos de medida M12 que sirven como unión entre la parte superior e inferior de la carcasa. A su vez, visualizamos que en la parte posterior y frontal de la carcasa, la separación entre los centros de estos agujeros es de 128.5 milímetros, que la separación entre los agujeros laterales centrales es de 133.7 milímetros. Y ayudándonos de la vista lateral, vemos que la distancia que separa los centros de los agujeros más próximos a la parte posterior es de 196 milímetros y de los dos más próximos a la parte frontal es de 124.5 milímetros. También se observa la distancia de separación entre los agujeros de la base, que es de 100 milímetros. Estos agujeros son de diámetro 14 milímetros, que están correspondidos para la utilización de pernos de la medida M14. Siguiendo de la vista lateral, se observan los alojamientos donde irán apoyados los rodamientos. Yendo desde el eje inicial al de salida, se tienen las medidas de 36, 37.5 y 65 milímetros de radio de los diferentes alojamientos. Estos corresponden a los diámetros exteriores de cada rodamiento. Posterior a estos, se ven hendiduras de diámetro de radio 30, 32.5 y 50 milímetros. Estos se utilizan para impedir el juego axial del rodamiento hacia el interior de la carcasa, ya que por el otro lado, para impedir el movimiento hacia afuera de la carcasa, se utilizan unos seguros que están apoyados en los ejes. También se visualiza la medida de la carcasa en su longitud, que es de 546 milímetros. Y también esta es la vista más apropiada para poder visualizar la sesgadura que hay en la parte frontal, que está justamente puesta para que en caso se utilice lubricación dentro de este mecanismo, no haya tanta diferencia entre la base donde se encuentre el lubricante al engranaje más pequeño. Por ello la hendidura que está hecha a un ángulo de 30 grados. Aparte de ello, se visualiza que esta base tiene un ancho de 10 milímetros y también la diferencia que hay entre las canaletas que están en las que están hechos los agujeros que sirven para unir ambas tapas, que es de 30 milímetros sobresaliente por sobre la carcasa. Esto, esta medida es igual en todo el contorno de la carcasa. Por último, en la vista isométrica se visualiza en 3D el diseño de nuestra carcasa que componen la parte superior e inferior de el mismo tipo y con eso sería todo. Muchas gracias.